Bueno, estamos acá con Regina José Galindo, una artista guatemalteca, artista visual, también poeta. Utiliza el performance como medio para su denuncia, para sus temas sociales, para hablar de discriminación racial, discriminación de género y muchos temas que a mí me interesan muchísimo. Como curadora del Festival Cimientos, que empezó el 2007 y lo tenemos ahorita en pausa desde el 2016. Estamos aquí empezando unas conversaciones que me parecen muy importantes para que la gente, principalmente en Bolivia, los artistas jóvenes que han empezado a incursionar en lo que es el performance, puedan entender un poco más de qué se trata el manejo de este arte tan desconocido en nuestro medio, pero tan potente y con tantas características que nos pueden llevar hacia otros países y muchos temas. Hola Regina, primero muchas gracias por aceptar mi invitación. Yo me siento muy halagada y muy feliz de tenerte acá. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, quisiera primero que nos hables un poco de tu contexto, ¿no? Sabemos que el performance como tal nació más en Europa y vemos que llega a Latinoamérica en diferentes etapas. En Bolivia, por ejemplo, recién llegó a principios de los 80 o finales de los 70. Quisiera que nos cuentes cómo fue pasar de poeta a performer y cómo fue tu contexto social, si te impulsó a hacer más performance que otro tipo de arte, digamos. Bueno, el origen, ¿me entendés?, de mi ser artista es bastante peculiar. Es decir, yo vengo de la palabra, no provengo de la academia de arte, no vengo de una escuela de arte. Mi único acercamiento a los procesos creativos había sido a través de la palabra, a través específicamente de la poesía. Yo había incursionado en algunos talleres de poesía que daba Marco Antonio Flores, el Bolo Flores, que era un escritor de izquierda muy importante, que estuvo muchos años en el exilio. A finales de los años 90 regresó a Guatemala, y en esos años yo trabajaba en medios de comunicación. Conocí unos poetas, ellos me informan de estos talleres, y esa es mi primera incursión con el arte. Estando ya, ¿me entendés?, en el oficio de poeta, en una agencia de publicidad, conozco un par de amigas artistas, Jessica Lagunas y María Adela Díaz, y ellas son las que me dan las herramientas del conocimiento del medio. Esto ha sido el año 97 o 98. Jessica Lagunas, una artista que sigue siendo muy activa, que ahora vive en Nueva York, bueno, desde el año 2000. Ella tenía la oportunidad de hacer viajes a bienales, tenía muchos libros, mucha información de arte contemporáneo. Y ella fue básicamente la que me abrió esta puerta, ¿me entendés?, a todo lo que vendría después en mi vida. Cuando yo decido hacer performance, que además es gracias a una invitación de Jessica Lagunas, ella ya siendo artista y ella conociendo el sistema del arte en Guatemala y conociendo a otros artistas, y ya participa en algunas muestras, a ella le hacen saber que en una muestra colectiva de artistas renombrados han abierto la oportunidad a 3 artistas jóvenes, y ella me pasa esta invitación a mí. Entonces ella no solo me da la información de los medios, sino me invita a mi primera participación en una muestra. Y cuando yo decido hacer performance es porque básicamente no tengo otra herramienta en la mano. Tengo el cuerpo, tengo la rabia, tengo las ideas. Ya había tenido algún acercamiento a través de ser modelo pasiva de algunos fotógrafos. Creo que eso a mí me marcó muchísimo, desde la rabia, desde la incomodidad, ¿no? Porque había sido el objeto de un grupo de fotógrafos que hacían todo tipo de barbaridades desde su formación estética, y donde yo asumía el rol, ¿me entendés?, pasivo, de aceptar que me pusieran una piña en la cabeza. Y creo que eso también me marcó muchísimo, ¿no? Para determinar, yo soy capaz de generar mis propias ideas, tengo la rabia, tengo el cuerpo, no requiero, no necesita de un tercero, de una voz impuesta, de una verticalidad para poder ejercer mis propios procesos creativos. Y decido hacer performance porque es básicamente lo que tengo. Tengo el cuerpo, tengo las ideas, y me lanzo al aire con esto. Exacto, lindísimo, porque creo que tiene mucho que ver con la poesía, esto que tú me cuentas ahora, ¿no? En un sentido, no sé. Acá hemos tenido un poco la tranca de ver, invitar artistas, por ejemplo, que son de música, de teatro, de danza, a generar performance, pero como no había todavía y no hay la idea exacta de lo que es un performance, hemos tenido que chocarnos con lo que es lo teatral, ¿no? Lo que es la representación, que es lo contrario al performance, ¿no?
¿Tú crees que tu contexto social también te ha ayudado a empujarte a hacer esta cosa mucho más natural y no teatral? Yo te diré que tengo una concepción muy distinta del performance de lo que tú estás hablando. Es decir, yo también vengo de esta escuela tradicional de finales de los años 90, en donde confrontábamos con estas ideas, ¿me entendés? Que el performance era todo lo contrario a la representación teatral, que era una narrativa distinta, que el tipo de escenografía o el tipo de herramientas que utilizan son otros. Escuché muchas veces, ¿me entendés? Que en el teatro nos enseñan a bofetear versus que en el performance abofeteamos realmente. Todo, ¿me entendés? Estos paradigmas que sí los llegué a escuchar en algunos talleres o con otros artistas, yo no creo en estos paradigmas. Es decir, yo creo, ¿me entendés? Que el tiempo ha variado muchísimo y que el performance, que fue el que yo conocí en mis primeros años como información, que era básicamente los performances de los 60, 70, 80, que a mí me deslumbraba, y bajo esa sombría me influenció muchísimo. No tiene nada que ver con las nuevas producciones de los artistas jóvenes de 20 y 30 años. Es decir, lo que yo creía que era lo correcto, esa estructura de performance, también tiene que venirse abajo. Es decir, estas formas minimalistas de performance power, a que de la resistencia del cuerpo, de las performances de Chris Burden, luego politizadas, el trabajo de Ana Mendieta, los ejercicios de resistencia, ¿me entendés? Que aprendimos, además que es toda una lección, las lecciones que es una escuela de Marina Abramovic, a mí, ¿me entendés? Me parecen cuestiones de cierta manera que las veo con mucha distancia, que lo tenemos que ver como un aprendizaje, pero entender que eso ya no funciona como una educación para el trabajo que tienen que hacer las nuevas generaciones. El performance contemporáneo es otra cosa muy distinta de lo que produjeron estos artistas, de lo que produjimos los artistas a finales de los años 90, es decir, esta nueva generación de artistas tan politizados, incluidos Francis Salis, Teresa Margolles, Santiago Sierra, Rosenberg Sandoval, Evelia Marmolejos, porque somos una gran cantidad de artistas. En esa camada también entro yo, Aníbal López. Esta también era otra forma de hacer performance. En la actualidad, ¿me entendés? La contemporaneidad, y hoy alguien me decía que de hecho el término contemporáneo quizás no era el más adecuado, sino hablar de arte presente, ¿no? Que todavía cualquier etiqueta ya va a llevar un peso. No tendría que tener estas estructuras ni unos lineamientos de qué debería hacer. En nuevas formas, ¿me entendés? Es básicamente una nueva forma de desarrollo de trabajo. O sea, podemos ver el trabajo de Nado Fus Ramírez Figueroa, el trabajo de Tino Segal, en donde lo teatral y ciertas otras narrativas se cruzan para dar como resultado nuevas formas mucho más presentes o contemporáneas para, ¿verdad?, jugar con estas dos tecnologías de qué es lo que se está haciendo. Exacto. En mi caso, evidentemente, el contexto político influenció y sigue influenciando mi trabajo. En Guatemala supongo que también sucedió lo que sucedió en algunos países del sur, es que nos atravesó un conflicto armado, una guerra, una dictadura, ¿no? En Guatemala no fue una dictadura porque no tuvimos un dictador, pero tuvimos una serie de gobiernos militares y podremos hablar de dictadura militar con miles y miles y miles de muertos, y estos años de represión, estos años de violencia, sí generaron ese vacío en las generaciones de artistas. Es decir, nosotros somos una generación que se llamó de posguerra, que empezamos a producir a finales de los años de los 90. Previo a nosotros sí existía una generación de artistas que de cierta manera trabajó desde sus estudios o con ciertos cuidados, no desde la notoriedad que nosotros empezamos a trabajar, que tomábamos las calles, que salíamos en las portadas. Y hay que entender el momento. Cuando estos artistas trabajaban en los 80s, en los 90s, se jugaban la vida. Claro. Algunos artistas y poetas fueron asesinados o desaparecidos, ¿no? Entonces, todo este movimiento, este silencio, este desafío, este trabajo en riesgo, estos movimientos como Vértebra Imaginaria que trabajaban desde ese riesgo, desde una, ¿verdad?, desde estos espacios como más protegidos, influenció en la producción que nosotros haríamos a partir de los años 90, influenció en la forma que el público iba a ver nuestro trabajo. Exacto. Sí existía performance desde los 60, 70 y 80 con Margarita Fanjul, luego en los 90 con Sandra Monterroso, Francisco Aullón, pero tenemos que entender que estos años de guerra fueron una pausa y un vacío en el público. Entonces, para el público, lo que venía como una continuidad desde el arte moderno, esa continuidad se vio rota, se fracturó.
luego aparecemos con esta notoriedad, la generación de posguerra, que venimos con toda esta rabia y apareciendo en los periódicos, tomando las calles, el público no lograba interpretar esta continuidad porque la línea se había cortado, se habían pasado de un arte bidimensional, ¿entendés? Con algunas obras como Marrené Rojas, ¿verdad? Con muy políticas, pero a través de la bidimensionalidad a lo que nosotros llegamos a hacer, ¿entendés? Más conceptual en los años 90. Entonces había una ruptura y era muy entendible que el público rechazara estos nuevos medios que nosotros empezamos a utilizar en los años 2000 o finales de los 90. Y me imagino que eso también ha ocurrido en el sur, ¿no? Que tenemos una historia similar. Sí, sí, no, te cuento, ¿no? Porque nosotros hicimos un libro junto a Rodrigo Rada, tratando de investigar en qué momento llegó el performance total a Bolivia. Claro que nos remontamos también antes de principios de los 80, incluso los años 40, 50, donde el artista al presentar su obra pictórica, digamos, hacía una acción. Incluso también investigamos los bailes típicos, que eran tipos rituales, que también son performáticos, incluso algunos actos políticos, ¿no? Ahí fue muy difícil separar lo que es el performance como tal, así como la palabra, y una acción política como las de María Galindo, por ejemplo, ¿no? Pero lo que hemos visto, que con lo que tú me dices que es distinto acá, que tal vez sí la gente ha reaccionado frente a las dictaduras que hemos tenido, pero no de la manera que tú me cuentas en tu país, tal vez porque en tu país, como tú dices, ha sido algo continuo de muchos años, que ha marcado mucho más en la historia. Hay gente que ha vivido toda su vida, ¿no es cierto?, desde que ha nacido esta guerra y toda esta cosa de muertes. En cambio, nosotros no, hemos tenido por saltos, ¿no? Y muchos artistas habían ido a estudiar a Europa o a Estados Unidos y volvían en esa época y como parte de, digamos, su renuncia política, social, hacían uno que otra acción, pero no tenemos ningún pasado de un artista, ni de los 80s, ni de los 70s, que era cuando tuvimos la dictadura, que, digamos, jueguen su vida o trabajen esto ya como forma de vida, como lo haces tú, ¿no? Entonces creo que sí hay semejanzas, pero también hay diferencias, ¿no? Y justamente eso era lo que te quería decir. También tú hablaste un poco de qué pasaba con las referencias del performance de los 60, con nivel, el tema de género, ¿no? ¿Cómo Ujú. relacionas tú con tu obra en Guatemala en otro año y en otras condiciones, ¿no? También me gustaría agregar, y en eso que, o sea, no sé, también me tendrías que corregir tú si hay similitud o no, que tal vez este rechazo a los nuevos medios, además de esta ruptura, ¿me entendés?, en la continuidad de los tiempos, es que provenimos de sociedades verdaderamente verticales, racistas, patriarcales, conservadoras, en donde la libertad de los cuerpos está en entredicho. Entonces, la libertad de expresarnos, ¿me entendés?, como civiles, no, este derecho, ¿me entendés?, todavía está en duda. Que eso sí creo que sucede tanto en Guatemala como en otras regiones, donde esas sociedades están tan reprimidas que un medio, ¿me entendés?, que para poder ser producido, primero te reconoces, ¿me entendés?, como ejecutor del objeto y sujeto de tu propio cuerpo y tenés que manejar la libertad, ¿me entendés? Ahí empieza el primer freno, ¿no? ¿Por qué? Porque estas sociedades, o por lo menos la guatemalteca, son verdaderamente represivas con la libertad individual civil de todos ciudadanos, especialmente con el cuerpo de una mujer, ¿me entiendes? O sea, si el ciudadano cotidiano tiene toda esta represión encima, moral, esta carga pesada de la moral de la sociedad, imagínate, el cuerpo de una mujer está doblemente señalizado y con esta doble carga, ¿no? Entonces eso también ha sido un freno y ha sido un freno en el desarrollo de nuevos medios. Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Pienso que en Bolivia ha pasado incluso más al ser tal vez un país sin mar, sin salidas, somos un poco más cerrados y en ese sentido creo que, por ejemplo, en los 80, si tú lees nuestro libro, habla de artistas principalmente hombres. No tenemos ni una mujer haciendo performance en esa época. Ahora pienso en Narda Alvarado, ¿no? Ah, Es una sí, artista boliviana que, ¿verdad?, tenía este proyecto increíble en donde una fila de soldados marines hacen, ¿verdad? Esta es habrá sido una pieza de finales de los años de los 90, pero claro. son trabajos como muy específicos, ¿verdad? Un poco lo que hablamos también de Claudia Hokowitz, que también es muy conocida, pero Claudia viene de Venezuela, pero se ha dado a conocer afuera, perdón, viene de Bolivia, pero se ha dado a conocer fuera de Bolivia porque vive en Nueva York, ¿no? Entonces eso también la
ayudado a transgredir un poco las líneas Ah, fronterizas. es que eso fue un poco después, ¿no? Cuando Ujú. llegó, digamos, el performance en Bolivia, habíamos pasado recién las dictaduras, personajes como Roberto Valcárcel, Ugalde, Sol Mateo, son los que hacen performance como parte de una protesta social, política, ¿no? Pero tenían su paralelo de su arte visual, ¿no? Pintura o otro tipo de cosas. Pero eso que tú hablas de estos artistas, por ejemplo, en el libro entrevistamos a Valia Carballo, y tú hablas también de la Claudia Hoskovich, están artistas como la Erika Ebel, son más de mi tanda que empezamos a finales de los 90, yo diría, recién como hubo un boom de mujeres, que fue algo extraño también que lo analizamos en el libro que vas a leer, porque era interesante saber de dónde venían, ¿no? La mayoría Pero habían estudiado fuera. que sí creo que me entendés, que habrá habido un esfuerzo, me entendés, regional, porque yo también vengo de esta generación, de estos movimientos, ¿no? O sea, de una Tania Bruguera, de Priscila Monge, es decir, de estos nombres de mujeres que empezaban a resonar, que para nosotros era un detonador grandísimo y que nos impulsaba a seguir produciendo, ¿no? También desde nuestro cuerpo a mujeres. Y sí, lo que tú decís, el género ha sido prioritario en toda mi producción, en todo mi campo de investigación. Mi trabajo poético, las dos diferencias que yo hago entre mi trabajo de artista visual y como poeta es que yo en mi trabajo como artista, generalmente, no te digo que 100%, pero te diría que el 90% de las ocasiones no me refiero a mí misma. No se trata de mis problemas personales, Claro. sino en mi trabajo visual trato, ¿me entendés? Una investigación que tiene que ver con mi contexto, los primeros años sobre cuestiones de Guatemala, y ahí entraba, ¿me entendés? En primerísimo plano, como fuente de investigación estos temas de género, y en mi trabajo poético sí desde un inicio, dado que es el resultado de más que de un oficio, de un proceso catártico. Yo escribo cuando mi cuerpo, cuando mis emociones me lo requieren, versus que como artista produzco porque tengo que producir, de eso vivo y lo hago, ¿no? Claro. Entonces, el trabajo poético sí me permito hablar de mi historia personal, y mi trabajo como artista visual no. Y entonces, previo a ser artista, ya en mi trabajo como poeta, en donde mis primeros ejercicios a través de la palabra, también tenía 22, 24, 25 años. Entonces, ¿me entendés? A esa edad, pues una chava, la primera forma de encontrar poder es el derecho de su propio cuerpo. Entonces, mis primeros Claro. poemas eran todos esos ejercicios de empoderamiento físico, ¿no? De mi sexualidad, de mujer, una mujer de 24 años, el momento que dejas el nido de los padres, etc., etc. Pero entonces mi poesía ya era bastante visceral y se enfocaba en todas estas investigaciones de género, ¿me entendés? Antes de un tú, antes de que todo esto fuera posible, Claro. desde, ¿me entendés? Mi ejercicio de salir del cascarón y romper con una familia muy, muy patriarcal, que es a la que yo pertenecía, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo, ¿me entendés?, a producir dentro del campo de las artes visuales, pues sí, esa obsesión que yo tenía, ¿me entendés?, por despertar mi individualidad y mi derecho sexual, mi empoderamiento como mujer, sí me acompaña y sí se traslada a mis procesos de artista. Es decir, mi primer performance, segundo, tercero, los primeros 10 performances, sí tenían que ver con cuestiones de género. Y hasta Sí, la eso fecha es me lo que sigue yo acompañando. vi. Es el último proyecto que hice, ¿me Sí. entendés? Que lo hice primero en Alemania, pues era un proyecto que se quedó a medias, que es sobre las mujeres que desaparecen en Guatemala, que son 4 al día, 28 al mes, y era un proyecto que iba a tener una continuidad para hablar de cuántas se desaparecen al mes, al año, y seguir esta cuenta, ¿no? Ajá, Que ajá. son problemas que no están en pausa, ¿no? Es esta pandemia y este virus pareciera que puso en pausa todo, pero en realidad esos grandes No, problemas y esas grandes luchas que teníamos que están en pausa, creo que nos están empezando ya a hacer un ruido tremendo y que nos están comiendo las entrañas, porque los 2 primeros meses, claro que entraron en pausa junto con nosotras, ¿no? Pero sí. sabemos que todos esos conflictos siguen estando ahí debajo de la alfombra y que se han acrecentado, ¿no? Entonces, que tarde o temprano tendremos que, ¿verdad? Movernos, sacudirnos un poco este miedo de la calle, de estas cuestiones, y retomar nuestras Sí. luchas, ¿no? Porque la violencia contra nuestros cuerpos se sigue ejerciendo desde una dinámica mucho más perversa, porque este encierro ha provocado que esta violencia emerja con más fuerza. Pero claro, están muchas mujeres conviviendo con la persona Sí, que las violenta, ¿no? Y no tienen salida en esta cuarentena. Es terrible. Yo me he puesto a trabajar hace un tiempo con Ni Una Menos y con una fundación
de ayuda a las mujeres y he encontrado en el performance un medio como para hacer que la gente vea otra cosa que no ve en los periódicos, que no ve en la televisión, ¿no? Y justamente me interesaba justo hablar de esto, que tú dices que tu poesía era más personal, he leído algunas de tus poemas y claro, son muy viscerales, muy personales, sin embargo, en tu performance muchas veces tú más bien te pones en el lugar de otra mujer, ¿no? Esto yo creo que nos ha servido acá en Cochabamba, te soy así puntual, porque lo hemos usado hace 3 años como parte de acciones para concientizar a la gente de lo que está pasando, porque parece que estamos todos muy adormecidos, vemos todos los días las noticias cada día más tremendas, porque aquí están pasando cosas gravísimas, ¿no? Gravísimas, están saliendo en libertad muchos violadores de niños, feminicidas, y estas acciones nos sirven, ¿por qué? Porque estamos utilizando nuestro cuerpo, el cuerpo de otras personas, para visualizar eso que otras están pasando y por lo tanto es de todas, ¿no? Por eso yo quería que me hables un poco de esta obra que a mí personalmente creo que es mi favorita, que es Presencia. Cuando leí tu descripción y leí las historias de las mujeres, tú usas vestidos de mujeres que fueron muertas, la mayor parte por sus parejas o exparejas, ¿no es cierto? Tú te consigues estos vestidos y te los pones por un tiempo. A mí me pareció, se me hizo piel de gallina, te soy sincera, me pareció muy fuerte tú ponerte ese traje con ese peso y esa carga, ¿no? ¿Qué puedes contarme de esta acción? Bueno, sí, te diré que en mi carrera, mi experiencia, sí es una de las piezas en las que más me he comprometido, ¿me entiendes? En donde, es decir, generalmente yo entro en un performance desde una distancia necesaria, ¿no? Porque tú sabes que tu cuerpo es la herramienta, es el medio para que tal acción suceda. Yo he tomado desde el principio de mi oficio, desde hace 20 años, la decisión ética y estética de que el trabajo sucio lo incorporo yo, lo hago yo, ¿no? Es decir, hay muchas formas de realizar el performance, pero yo decidí que en un momento habían ciertas acciones que requerían un trabajo difícil, con cierta dificultad, un trabajo sucio, por así decirlo, y ese trabajo siempre lo encarno yo. Y normalmente, después de 20 años de oficio, pues estoy acostumbrada, ¿me entiendes? Tú aprendes a manejar tu medio y siempre entro y salgo de un performance con mucha distancia. Es, yo entiendo lo que le sucede a mi cuerpo en un performance no me está sucediendo a mí, a Regina Galindo, con una vida particular, sino le está sucediendo al cuerpo físico que yo voluntariamente puse a disposición para que esa acción sucediera, ¿no? Porque quiero que el mensaje llegue, porque quiero hablar de tal situación y para hablar de tal situación es necesario llegar a tal acción, ¿no? En el caso de Presencia, inicié el proyecto con la misma frialdad, básicamente mi hipótesis era, quiero trabajar con la energía, es un trabajo sobre la energía, es un performance sobre la energía, ¿no? Entonces he hecho performances sonoros, performances oloros, y en este caso mi hipótesis era quiero trabajar un performance desde la energía. Sabemos que el performance es un medio particular, ¿me entendés? Porque no es la vida misma, siempre lo digo y lo recuerdo, no es la vida es otra cosa, pero de cierta manera se cruza o los caminos se tocan en algunos puntos, ¿no? Porque estás trabajando con la experiencia viva y entonces en este caso yo quería llevar, ¿me entendés? Al máximo mi idea, si era posible o no, manejar y controlar esta energía. Desde que inicié el proceso de preproducción, ¿me entendés? Ya mis emociones se empezaron a involucrar de una manera distinta, ya esa distancia ya no era posible, ¿no? Porque tenía que reunirme con los familiares. El proyecto consistía en que los familiares me prestaban un vestido, no era el vestido con que las mujeres fueron asesinadas, eran vestidos que las familias guardaron como un tesoro. Entonces, para que estas familias me prestaran sus vestidos, primero tenía que hacer un esfuerzo de acercamiento, conocer las familias, y más de que yo conocer las familias, me tenían que conocer a mí. O sea, ¿por qué una familia o una persona que ha estado sufriendo y cargando esta angustia, esta tristeza de casos que además están en la impunidad, poner este tesoro o esta historia en manos de alguien en quien no confían, ¿no? Además que ya no confían en un sistema de justicia, porque son casos que tienen años y son familias que durante años han estado enfrentando a este sistema penal.
Entonces, ahí, ¿me entendés? Ya empieza una dificultad que yo no había tenido en otros proyectos, que es un involucramiento emocional más allá de lo que yo estoy preparada. Cuando empiezo a recibir los vestidos, pues todo se modificó. O sea, en mi casa yo me sugestioné de tal manera que sentía la energía de las mujeres, mi hija estaba más pequeña y ella también me hacía sentir o hacía comentarios, ¿me entendés? Que también me sugestionaba, que si la mujer estaba aquí, que si la energía, que si se escuchaban ruidos, que si la sombra, que si la luz. Entonces llegó un momento que me di cuenta, esto me sobrepasa, ¿no? Este proyecto cruza la línea del arte y entonces yo ya pido ayuda. Trabajo con una aquí, que es una sacerdotisa maya, con una medium. La medium primero me prepara, hacemos una serie de ceremonias para pedir permiso, para yo estar tranquila y segura, ¿me entendés?, de que tengo la autorización de usar estos vestidos. Y posteriormente trabajamos todos los performances junto a una aquí, con una sacerdotisa maya, porque además yo entiendo que estoy manejando emociones y energía que posiblemente se me van a salir de las manos o de control, ¿no? Y fue una excelente decisión porque los días del performance yo me ponía el vestido, formalmente era muy sencillo, yo simplemente me ponía el vestido, pero al lado del cuarto en donde yo estaba parada, había un fuego encendido y estaba la aquí manejando este fuego. Todos los días el fuego era distinto y todos los días sucedió algo extraño. Wow. Si todos estábamos sugestionados o si en verdad esas cosas sucedieron, no te lo sabría decir. Por supuesto que tú me lo preguntas hace 2 años y te decía ciegamente que esas cosas sí sucedían. Y había muchas cosas que pasaban dentro del performance también, como entender que habían, al ser muertes violentas, en algunas ocasiones los familiares llegaban al performance y se comunicaban conmigo, no como si yo fuera un artista, sino se cruzaba la línea y yo empezaba a jugar el rol de medium. O sea, las familiares se me acercaban, me besaban, me abrazaban, me hablaban como si su muerte estuviera ahí. Y en una ocasión, durante un performance, yo perdí la noción de Regina Galindo y yo le respondí a la hija tal y como si yo fuera la madre, es decir, le di un par de consejos, lloré junto a ella, le besé la frente, es decir, perdía la dimensión de mis emociones. Y para eso, pues sí agradezco haber tenido a Audrey, que era la aquí que me acompañó, porque decía, cuando a mí me tocaba quitarme el vestido, siempre lloré. Durante los 13 días fue muy, muy difícil. Entonces ahí es donde yo necesitaba que ella interviniera, me limpiara y entonces me ayudara a poder quitarme este vestido. Y posteriormente a los 13 días, pues también hicimos una serie de ceremonias para poder cerrar el ciclo y devolver los vestidos a las familias, ya sin la carga energética mía, sin la sugestión mía, sino devolverlos pues con la idea de haber ayudado un poco en limpiar esa energía negativa que se había quedado después de una muerte tan violenta. Wow, es Y entonces, muy lo fuerte. que sucedía, cada performance, cada día, yo simplemente estaba parada con el vestido y teníamos una hoja con la historia de vida de las mujeres que habían sido asesinadas. Contábamos la forma en que habían sido asesinadas, contábamos la hipótesis que había, ¿verdad?, del victimario, que generalmente eran parejas o exparejas. Contábamos cómo las familias estaban en esta lucha por la justicia, pero lo más importante para mí era rescatar la dignidad de la vida de estas mujeres, ¿no? Contábamos cómo era su vida, qué habían hecho sus hijos, es decir, todos estos logros para hacer notar a la sociedad que son mujeres cotidianas como vos o como yo, ¿me entendés? Que simplemente caen en manos de estos desgraciados que las privan de su vida, pero romper un poco con el estereotipo que se tiene de las mujeres que son víctimas, ¿no? No hicieron nada, no se lo merecían, eran mujeres cotidianas que cayeron en manos de un agresor que les cortó su esperanza de vida, ¿no? Pero eran mujeres cotidianas y como tal me gustaba presentar, las mujeres que habían luchado por una vida. Exacto, me parece muy fuerte lo que me cuentas, pero me parece también que era necesario hacer una especie de rito para sacarte un poco eso y equilibrar, ¿no? Porque es demasiada carga emocional y una carga que debe estar ahí, obviamente. ¿Cómo tú crees que fue para los familiares? ¿Tú crees que fue una especie de catarsis, algo que ellos pudieron aprovechar para su dolor, para su impotencia? Yo te diría que no, es decir, ¿en qué puede mantenerse, en qué puede aportar a una familia que ha estado sufriendo por años? Habrá sido un pequeño grano de arena, ¿me entendés?, en esta lucha que tienen por justicia para sus mujeres, y es una forma de decirles que no están solos en esta lucha, ¿no? Pero siéndote honesta, creo que el arte, ¿me entendés?, se maneja en este campo de la utopía, y en este caso, pues el proyecto de presencia
Pues sí, algunas piezas, algunas obras, algunos artistas logran cruzar esta línea de lo utópico. En el caso de Presencia, era un proyecto que se quedó en el campo de la abstracción y de lo utópico. Es decir, este proyecto lo que hacía es volver a poner sobre la tema de la discusión de casos que siguen en la impunidad. Algunos casos se retomaron en las noticias, se volvió a hablar, se revolvió, pero que de eso haya ayudado, ¿me entendés?, a ejercer presión para un proceso penal, este proyecto de arte no tuvo ese alcance, lamentablemente. Muy fuerte y muy triste, ¿no? Aquí hay personas que están luchando también por la justicia, ¿no? Con sus familias a las que yo apoyo, haciendo visualizando lo que ellas hacen, su protesta, y muchas veces esa protesta naturalmente es performática, ¿no? La señora Sonia, que es una señora que perdió a su hija hace 3 años, 34 puñaladas le dio el exnovio, una chica de 18 años, está luchando porque el tipo todavía no tiene la sentencia y hay esta ley maldita que sacaron el año pasado que hace salir a los desgraciados a defenderse en libertad. Y ella agarró un día y llegó, esto fue muy, muy fuerte, llegó con una bolsa, con una cadena súper gruesa, larga, y se encadenó sin pensar, sin decir a nadie, solo diciéndonos a nosotros que la apoyemos en las puertas del juzgado de Cochabamba cuando estaban cerradas, cosa que no puedan abrir todo el día, ¿no? Esa cosa a mí me pareció tan honesta, tan fuerte, tan desesperada, después de luchar y ver que las audiencias solamente lo benefician al feminicida y ver que te quieren sacar de ahí porque estás gritando, pero a ti te han matado a tu hija, ¿no? Entonces una acción así ha sido fuerte en su momento, pero como tú dices, lamentablemente a nuestras autoridades, a los jueces, a todos estos que tienen intereses políticos, por ejemplo, con el caso de esta ley, no les hace ni mella, ¿no? Ni mella, es muy... Mira, me impresiona esto de la ley que me contás. No sabía, no conozco exactamente la legislación en Bolivia. En Guatemala, por el contrario, fíjate que algo muy particular en el país es que, bueno, Guatemala es conocido por los niveles de violencia que se ejercen sobre nuestros cuerpos, ¿no? Además, recordarte que esta violencia espantosa es el resultado de los años de la guerra. O sea, durante estos 40 años de dictaduras militares, los soldados, o sea, era práctica habitual ir a las comunidades indígenas previamente a asesinar a sus miembros, violentaban a las mujeres de todas las edades. Los bebés se los sacaban de los estómagos, a las mujeres con un cuchillo reventaban los fetos contra los árboles. Es decir, eran prácticas verdaderamente perversas, y esto, que es muy reciente, se quedó en el inconsciente colectivo de generaciones que la siguen replicando. Posteriormente tuvimos esta narcoguerra o estos nuevos conflictos en donde los mismos ejecutores, ¿verdad?, que eran soldados que se quedaron desempleados con la firma de la paz, empezaron a formar filas dentro de estos nuevos carteles del narcotráfico, y estas violencias que se practicaban antes se replican. Pero Guatemala en el 2008, a diferencia de lo que tú me contabas de Bolivia, no sé si no es la palabra producir, pero en Guatemala se avala una de las legislaciones más contemporáneas y efectivas de todo el mundo. Es decir, o sea, la legislación de Guatemala ha sido estudiada en Europa, en España, en Alemania, porque es una legislación, ¿me entendés?, verdaderamente pensada desde la visión de género. Ajá. Claro que legislación que existe desde el 2008 no se pone en práctica, porque la gente que sigue formando parte del sistema penal, en su mayoría, son, ¿me entendés?, individuos con un pensamiento obsoleto, retrógrado, que forma parte de todo el sistema patriarcal, entonces que no están preparados para hacer valer esta justicia, ¿no? Posiblemente pasarán 1 o 2 o 3 generaciones con un nuevo pensamiento. Habría que romper las bases de esta sociedad para poder entender y poner en práctica esta legislación. Exacto. Además, existen muchos intereses políticos, ¿no? Porque esta ley que te cuento supuestamente se llama de abreviación procesal y dice ahí como que va a proteger a la víctima y hace lo contrario, ¿no? Y obviamente la sacaron los del MAS un poco antes a irse porque ya sospechaban que cualquier caso de corrupción enorme que han hecho podían salir libres con esta ley. La ley dice que en 6 meses, si no tienes sentencia, puedes salir a defenderte en libertad. Pero ellos no hicieron
un apartado que diga para qué tipo de delitos era esta ley, porque no les convenía, porque necesitaban la ley para delitos muy grandes que habían cometido. Entonces, aprovecharon los feminicidas, violadores de niños y todos estos para agarrar esta ley, y obviamente aquí ningún feminicidio tiene su sentencia antes de 3 años, porque no hay dinero. Cuando implementan una ley, no la implementan con dinero, con profesionales, con jueces, Hay un perito en toda Cochabamba y tienes que hacer turno, y si no, pagarte un perito privado, y las familias son la mayoría muy pobres, no tienen cómo pagarse, no tienen ni cómo pagarse un abogado. Entonces, estos juicios siguen y siguen, y tú puedes apelar las veces que quieras, y tardas de 3 a 5 años a tener una sentencia, y después otros 3 años para que la sentencia del feminicida sea ejecutada, ¿no? Entonces es un drama total lo que ha estado pasando desde noviembre. Las personas familiares de las víctimas han ido a arrodillarse frente a la presidenta del Senado para que hagan la modificación, y hasta el momento no se hace. No, es muy, muy terrible, porque es una cosa un poco politizada y que está pasando desapercibida, pero ya salieron 12 feminicidas a defenderse en libertad. Pero ellos obviamente van a ir a matar de nuevo, se van a escapar. No hay sentencia acumulativa en Bolivia. Entonces, si tú tienes sentencia de 30 años, puedes matar a 20 más y tu sentencia va a seguir siendo la misma, ¿no? De hecho, sí creo, ¿me entendés? Que se ha discutido ese paréntesis en la legislación también en Guatemala, ¿no? En este nuevo pacto de corruptos se estaba discutiendo dentro de un paquete que era horroroso, la posibilidad de reducción cabal para que lo llamaban un poco con la intencionalidad de romper con los hacinamientos en las prisiones, ¿no? Estos procesos que no avanzaban, reducir los procesos cuando además el victimario accedía, ¿verdad?, a aceptar su crimen y esa reducción de penas, ¿verdad? Entonces, pues sí tuvimos la suerte de que este paquete de leyes terribles no pasó, pero seguramente un poco también lo que pasa en Bolivia, ¿no? Que somos países laicos y sin embargo la religión y esta moral espantosa religiosa evangélica, ¿entendés? Que está sobre la espalda, ¿verdad?, de los que son los responsables de la legislación. O sea, en vez de pensar libremente desde el país laico que somos, piensan, ¿verdad?, no con la constitución, sino con la Biblia, ¿no? Y creo que también esto está provocando toda esta suerte de malos entendidos y corrupciones y cuestiones perversas pues en el Ejecutivo, en el Legislativo, pues en todo el sistema de Estado en nuestros países, ¿no? Exacto, exacto. Es un manejo de muchos lugares, ¿no? Muy complejo. Y Y pues Regina, nueva intervención estadounidense, la verdad es que es básicamente lo que nos está pasando. Ya tuvimos una intervención, ¿me entendés?, a través de fuerza militar en los años 60, 70 y 80, de verdad que también llegó al sur, y lo que está, ¿me entendés?, poniéndose en práctica desde hace unos años, otra vez desde el centro al sur, es una nueva intervención estadounidense a través de la religión y el miedo que esto provoca, ¿no?, en las sociedades, es que verdad. es muy peligroso, ¿me entendés?, porque era mucho más fácil focalizar el enemigo cuando venía desde el ejército y no cuando viene de una institución religiosa, ¿no? La ciudadanía, ¿me entendés?, con pocos recursos para tener un pensamiento crítico, no logran entrever que es una intervención y que es venderse una fuerza oscura, sino lo ven con una fuerza de salvación. Entonces, la verdad es que es muy, muy riesgoso lo que está pasando en nuestros lugares con esta Sí, intervención gringa y con esta como bombardeo que nos han hecho es con la verdad. religión. Es verdad, y nosotros tenemos una mezcla, ¿no? Acá con las tradiciones andinas mezcladas con lo que tú dices, ese miedo, esa religión impuesta, ¿no? Como una temerosidad ante todo, y por eso tú obedeces, ¿no? Entonces la mezcla ya está tan tremenda que la gente no puede reconocer. Incluso analizábamos los perfiles de feminicidas, y muchos de ellos son ultra religiosos, ¿no? Y han tenido, qué sé yo, su matrimonio religioso, y le van a la Virgen y esto y el otro, y sin embargo han cometido los crímenes que no solamente son ahora como el crimen pasional que se llamaba, sino que muchos son premeditados, ¿no? Se llevan a la víctima y la torturan durante horas o días. Eso hemos visto, una cosa que
un patrón que ha cambiado de lo que era hace unos 10 años atrás, por ejemplo, ¿no? Porque imagínate la permisividad, ¿no es? Si no hay castigo, ¿me entendés? Por un asesinato, pues, pues se va abriendo esta, ¿me entendés? Como paréntesis de perversidad, no es permitido matar, pero además es permitido torturar. También, ¿me entendés? Lo que se está viendo, y me imagino que también en Bolivia es esta cuestión, ¿me entendés? De cómo la religión lo permite todo, ¿no? Porque es muy común en Guatemala, por ejemplo, hace un año o un poquito más, este crimen espantoso de un hombre que machetea a su mujer. Esto se da muchísimo en Guatemala. Y cuando la policía lo detiene, siempre la respuesta es, el diablo se me metió. Y la población, ¿entendés? Generalmente soporta al victimario, no es pobre hombre, se le metió el demonio es capaz de hacer cualquier cosa y seguramente la mujer estaba en malos pasos y ahí, ¿me entendés? Es la fórmula perfecta para seguir, ¿me entendés? Con esta presión y con este, ¿me entendés? Sistema patriarcal de violencia extrema hacia nosotros, no es ahora, ¿me entendés? Con el peso además de la religión que lo ampara y que además lo detona. Exacto, se mezcla además religión con la ley, ¿no? Aquí lo que está pasando con esta ley es que el feminicida dice, no importa, voy a salir igual en 6 meses, ¿no? A defenderme. Y como aquí no hay, hicieron una modificación el año pasado de esa ley, así de rápida, diciendo que no tenían plata para comprar manillas GPS, por ejemplo. Entonces, es una mezcla, ¿no? O sea, Dios me va a perdonar porque voy a ir a pedir perdón y la ley está a mi favor, aguanto 6 meses en la cárcel y salgo a defenderme en libertad, ¿no? O Exacto. sea, todo contra la víctima y además que se la juzga a la víctima, ¿no? Se la juzga por haber vestido esto, por haber estado borracha o porque no era buena madre o porque no cocinaba para el marido, ¿no? Entonces es todo en contra. Exactamente. Y algo que te quería preguntar también, ¿tú cómo ves tu rol de madre en tu trabajo artístico? O sea, ¿cómo lo conjugas? ¿Cómo ha sido el antes y el después? Si es que ha habido un antes y después. No, te diré que no hubo un antes y un después, es decir, habrá habido una pequeña pausa, pero sí recuerdo, es que mi hija ya tiene, ¿verdad? Ya es una niña adulta, entonces ya lo veo con mucha distancia. Sí me recuerdo que tuve este miedo espantoso, ¿me entendés? En los últimos meses del embarazo, que este acercamiento a mi nueva forma de vida iba a coartar un poco mi creatividad, mis posibilidades de viajar, etc., etc. Pero la verdad es que no sucedió, es decir, yo seguí performeando hasta que tuve 9 meses de embarazo, seguí, o sea, produje muchas piezas estando embarazada y seguí produciendo, ¿me entendés? Desde el momento que mi hija nació y a las 2, 3 semanas que yo estaba en condiciones de poder trabajar, empecé a trabajar y empecé a viajar a los 2 o 3 meses. Es decir, sí tuve una continuidad. Evidentemente el cambio no fue, ¿me entendés?, en mi forma de producir o de ser artista, sino un cambio, ¿me entendés?, más personal. Es, pues esta angustia, esta preocupación cuando tú concebís una vida, ¿no? Ya no solo la preocupación por ti misma, sino por lo que viene. Entonces, supongo que de cierta manera mis preocupaciones, ¿me entendés?, de género, políticos, contextuales, se acrecentaron, ¿no? Porque además yo ya tenía, además de lo que me movía a mí, como la utopía de querer tener un mejor mundo, pues esa utopía se acrecentaba porque ya tenía, ¿me entendés?, otra razón para seguir caminando buscando esta utopía, ¿no? Entonces, pues evidentemente eso es lo que te da el ser madre, ¿no? Es ya tu preocupación se amplía y pues también estas ideas de la posibilidad de un cambio también se amplían, ¿no? Ya no solo lo haces creyendo para vos misma, sino abriendo caminos para una generación que viene. Exacto, exacto. Sí, me parece muy, muy linda esa obra donde tú involucras a tu hija también, ¿no? Pues sí, ahora no lo hago más, ¿no? ¿Me entendés? Es decir, si algunos proyectos que yo estaba embarazada, hay una pieza en específico que a ella no le gustaba que la presente más, que la de Mientras ellos siguen libres. Y cuando hay otros proyectos que ella ha participado conmigo, pues yo le pido su autorización en la actualidad si puedo mostrarlas o no, ¿no? Porque cuando era más pequeña, pues lo hacía, claro que desde su autorización, pero supongo que desde la verticalidad, porque era una niña que no tenía plena conciencia de qué es lo que estaba haciendo. Entonces sí hemos tenido esas discusiones de por qué lo hacía. Ella me explica que ella no tenía la plena conciencia para decir sí, sí quiero. Era una niña que le decía así mamá sin poder entender qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Claro. Entonces sí hemos tenido esas conversaciones muy maduras
Yo le explico, pues ese es había momentos en que te tenía que involucrar, no era para poder viajar, para que tú pudieras estar conmigo, habían performances que yo mataba 2 pájaros de un tiro, ¿no? Pensaba en un proyecto que involucraba a la niña porque de esa manera yo podía seguir haciendo mi trabajo, podía seguir viajando y podía seguir estando con ella. Claro. ¿Qué edad tiene ahora? 13. Ah, qué lindo. ¿Sabes qué? Yo te iba a preguntar sobre tu obra Himenoplastia, pero ahorita que hablamos de lo político y hablamos de eso, creo que esta es una obra muy de un tema específico que me gustaría hablarlo en otro momento, así mucho más largo. Y me voy a referir a una obra que me encanta, que es del 2019, El Gran Retorno, donde tú estás dirigiendo a una banda que va por la ciudad marchando para atrás. Uh-huh. Esa es Dime, una pieza reciente que hice el sí. año pasado y surge de una escena a la que yo me enfrento muy cotidiana, ¿verdad? Guatemala, igual que Bolivia, estos países mega religiosos con estas procesiones en Semana Santa. Y yo veo hace un par de años una escena de estos hombres cargando el anda hacia atrás, lo cual para mí me pareció novedoso. Evidentemente no era novedoso. Yo como no soy una católica ferviente, no acostumbro a ver procesiones y simplemente no lo había visto, pero es algo que sucede siempre Ah, los sí. sábados de gloria o viernes de dolores. No hay unas procesiones en donde los cargadores hacen una Oh, cuadra o algunos movimientos atrás. La cuestión es que surge, ¿me entendés?, de la performatividad que existen en nuestros pueblos. Un poco lo que tú decías, sí. ¿no? Es posiblemente que existe esta línea performática, ¿me entendés?, dentro de las sociedades y en sus luchas y en sus procesos de resiliencia que son muy características, ¿me entendés?, en los pueblos mayas en Guatemala, o sea, porque la poesía, ¿me entendés?, acompaña sus luchas. Y entonces este carácter performático también está presente en muchas, ¿me entendés?, de las características de actividades o experiencias de la sociedad guatemalteca. Entonces me enfrento con esta escena, espero, ¿me entendés?, que la procesión termine, ya me acerco a uno de estos cargadores, que me cuentan un poco cómo es el proceso, y entonces ya produzco la idea central del trabajo, ¿verdad? Trabajamos con un asistente aquí en Guatemala que se llama... y contactamos con un grupo de 45 músicos profesionales hombres. Y básicamente la instrucción es muy sencilla. Durante X cantidad de tiempo, unas 2 horas, 2 horas y media, vamos a hacer un recorrido en la zona peatonal del centro de Guatemala. Es todos los septiembre, que es el mes de la celebración de la patria, suceden estos desfiles militares. Y Sí. estos desfiles militares generalmente están integrados por escuelas públicas y colegios. Ujú, En un inicio, cuando yo pienso el proyecto, pienso en una banda formada por músicos jóvenes. ujú. Cuando empezamos a hacer la investigación con mi productora, pues ella inmediatamente me hace ver, no podemos trabajar con jóvenes. Es decir, si vas a trabajar con jóvenes, tienes que reunirte primero con los padres, Mm, recibir la autorización de los padres, el documento firmado, etc. Y el proceso era tan engorroso que decimos, no, este no es el camino, ¿no? ajá. Entonces decidimos trabajar con adultos y entonces yo ya hacía este clic y además porque la mayoría de estos adultos, cuando empezamos a buscar los músicos, coincidía en que la mayoría, o sea, el 100% de estos músicos habían sido músicos de bandas escolares en su infancia Mm, y actualmente eran músicos de procesiones o de bandas religiosas. Volvemos a que Guatemala es un país eminentemente religioso, algunos de bandas católicos, algunos de bandas evangélicas, pero generalmente pertenecían a bandas religiosas, ¿no? Intenté hacer una mezcla, tener músicas, mujeres, fue imposible conseguir mujeres porque las mujeres que habían participado en desfiles militares lo habían hecho durante los últimos años. En un principio no era permitido la participación de mujeres y las mujeres no podían desfilar hacia atrás sin leer la partitura, tenían que leer la partitura. Entonces nos fue imposible poder trabajar con mujeres, tuvimos que trabajar con hombres de cierta edad, con X cantidad, años de experiencia, que ujú. pudieran interpretar las partituras, que todas eran marchas militares, que se las supieran de memoria y que las pudieran interpretar con toda facilidad, caminando hacia atrás sin leer el pentagrama. Ujú. Y básicamente es el performance que tú viste, es yo estoy dirigiendo esta banda, solo que en lugar de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. Ujú. Hacíamos una metáfora, ¿no? De los retrocesos, ¿me entendés? En cuestión Exacto. política, ¿verdad? Que se estaba viendo no solo en Guatemala, sino una cuestión universal, ¿verdad? Empezando en Estados Unidos con Trump, en Brasil con Bolsonaro, en Italia Sí. estaba Salvini,
Nunca me imaginé que un año después, ¿me entendés? Ese retroceso iba a ser una pausa y que nos íbamos a encontrar en el momento que nos encontramos ahorita, ¿no? Exacto, Esto era impensable. En ese exacto. momento solo pensábamos que íbamos hacia atrás y no sabíamos lo que iba a suceder pocos meses después. Exacto, me encantó esa obra y yo creo que se pueden identificar muchos países y muchos sectores por lo que tú me cuentas. No sabía que existía una procesión en tu país, voy a averiguar si aquí hay, que van para atrás. No es la procesión que va para atrás, me imagino que sucederá lo mismo en Bolivia, Ajá, es la procesión normal, ajá. pero en un momento, un minuto, unos segundos caminan hacia atrás. Ah, Luego siguen avanzando y durante unos segundos, o sea, no toda la procesión es para atrás, es solamente algunos minutos de la procesión tradicional. Tendrá una razón esotérica que yo no entiendo porque hasta ahí no llegué a sí, preguntar. qué Y loco, sí, entonces acá hay mucha tradición también. facilitó el performance, ¿no? Hicimos un par Claro. de ensayos, pero en el par de ensayos, ¿me entendés? Todos los músicos lo hicieron a la perfección desde el primer día. O sea, la que se tropezaba un poco era yo, ¿no? Porque no, nunca había hecho esta práctica, pero los 45 músicos lo hicieron perfectamente desde el primer ensayo. Claro, me encantó porque hay una relación aquí también entre las bandas, como tú dices, de la religiosa, la banda militar, la banda de los colegios, y como tú estabas con una vara o algo así. Estaba con una vara que se usa, bueno, imagínate en estas marchas, en estos desfiles militares, las mujeres, ¿verdad? Mientras la mayoría de bandas están formadas por hombres, hay un grupo de mujeres que les llamamos batonistas, que no Exacto. hacen nada más que estar de adorno con estos palos y que los tiran Ajá. y hacen un movimiento que están ahí simplemente ocupando un espacio ornamental, ¿no? Y les ponen, las objetualizan, ¿no? Porque generalmente son niñas con estas minifalditas, con estas Sí, botas, que es algo que verdaderamente a mí me molesta mucho y me hace no, mucho ruido. Entonces era como la posición contraria a la que estamos acostumbrados a ver a estas chicas, ¿no? O sea, una batonista, en este caso la batonista, no está vestida, ¿me entendés?, con la minifalda, ni está siendo vegetalizada, está con un traje cotidiano, tampoco los músicos están disfrazados, es decir, lo sí. hicimos todo de manera muy natural, y se les preguntó qué es lo que ustedes usan para tocar, y ellos para tocar se visten de negro, así que decidimos la forma más natural de vestir de negro, y entonces en el performance, esta mujer tiene el rol de que es la que lleva, ¿me entendés?, el movimiento Claro, hacia atrás y la es la que lleva hacia lleva el ritmo atrás. en Ujú. esta marcha. Sí. Me encantó, claro, tú tienes razón. Igual tenemos acá, se llaman las guaripoleras, que son las más bonitas del curso, que les ponen unas falditas cortas y lo único que hacen es ser adorno. Tú ahí le haces un juego, ¿no? Y tú eres la que lleva la batuta en realidad y no estás vestida para nada como ellos. Me pareció genial, genial y creo que es totalmente aplicable, digamos, a un contexto como el nuestro. Tiene también algo de ironía y de hasta cómico, porque acá tenemos las marchas para los funerales, para nuestro carnaval, ¿no? Los músicos también son puros hombres, nunca vas a ver una mujer, y son expertos, son muy expertos porque todo el tiempo tú te encuentras con la fiesta de la Virgen de Tantos y está la banda en la esquina de tu casa y tienes que esperar si estás pasando en auto, tienes la festividad de no sé qué por allá, tienes un funeral en la calle, entonces es una cosa muy, muy simbólica, muy hermosa, me encantó, me Y encantó. además para mí, ¿me entendés?, era importante pues que fuera muy claro para el público, ¿no? Si trabajas en el espacio público, la gente en el espacio público no entiende que es un performance, simplemente entiende que es algo que no se corresponde con la cotidianidad, que no es normal, no es lo que están acostumbrados a ver. Pero era muy sencillo hacerme entender el análisis de religión y ejército, igual sinónimo a un retroceso, que es básicamente lo que quería, de lo que quería mostrar y lo que quería hablar, ¿no? Estas dos fuerzas juntas, ¿qué es lo que genera un retroceso? Exacto, creo que encontraste los elementos perfectos para hacer una cosa muy concisa para lo que querías decir. Y la última cosa que te quiero preguntar es, ¿cómo eliges esos elementos? O sea, porque hay elementos simbólicos, elementos visuales, elementos conceptuales que tú utilizas en un performance y no necesariamente agarras un montón de estos porque si no el lenguaje no sería claro, ¿no es cierto? Sí, en ese caso, sí, ¿me entendés? Volvemos a lo que hablábamos al principio. Yo estoy muy, muy, muy influenciada por la práctica, ¿me entendés? Los artistas de estos años 60 y 70
en donde la reducción de los elementos era parte prioritaria de tu estrategia de comunicación. No es yo sigo esta escuela de menos es más, ¿me entendés? De un minimalismo performático, es decir, si voy a contar una idea, va a ser una idea. Si tengo dos cosas que decir, hago dos proyectos, entonces me centro, ¿me entendés?, en la mínima cantidad de elementos. También corresponderá, ¿me entendés?, que en un inicio procedía de Guatemala con muy pocos recursos, tenía que trabajar con lo que tenía, y luego eso ya se fue volviendo como una estructura en mi trabajo, ¿no? Es sí me interesa el trabajo en donde el cuerpo, para dar un discurso, dar un mensaje, deba estar acompañada por la mínima cantidad de elementos y que siga manteniendo su fuerza expresiva. Exacto, creo que eso es muy importante y eso es algo en lo que no te enseña la academia, no te enseña, simplemente yo creo que es algo innato y también algo que tú decides como personal, ¿no te parece? En mi caso, creo que es porque antes de ser artista era poeta. Entonces, ¿me entendés? Los poetas son jardineros, somos jardineras, ¿no? Lo que hacemos es podar nuestros textos. Y esta lección, ¿me entendés? Que no viene de la academia, pero que sí viene de Marco Antonio Flores. O sea, esto me quedó verdaderamente metido en el tuétano, en estos talleres que yo iba con él, ¿no? Es lo que hacíamos en esos talleres, era leer nuestros poemas frente al público y los diseccionaban y en verdad los iban mutilando, ¿no? Van cortando, quitando hasta encontrar la síntesis, porque básicamente ese es la poesía es esto, no es encontrar la belleza y la magia, la precisión de las palabras, es todo lo que está de más lo quitas. Y entonces creo que esta obsesión por la limpieza, por la mínima cantidad de recursos, también simplemente ¿me entiendes? Lo traspaso a mi práctica de artista. Sí, me encanta, creo que ha sido la mezcla justa, ¿no? Para mí, ¿me entendés? La poesía es la base de todas las artes, es del arte visual, del cine, de la escultura, haga lo que hagas, ¿me entendés? La poética, esta línea poética cruza todas las expresiones de arte. Es verdad, es verdad. Bueno, Regina, ha sido un gusto enorme. Qué bueno que se nos logró la entrevista y esta Sí, lo plática. logramos. Y ojalá te tenga otra vez para hablar de otros temas. Muy Te bien. voy a estar comentando qué es lo que va a pasar. Si alguna vez tenemos nuestro festival, tú eres la primera invitada. Así Muchas es, gracias. segura. Esperamos que vuelva a surgir, mucha suerte, que el trabajo vuelva a resurgir y pues seguimos platicando en un futuro. Mucho gusto, Claro que Alejandra. sí. Un abrazo grande, cuídate mucho. Bye, bye, cuídate mucho. Chao.